Venga. América, ya, acuérdate de cambiar ese nombre, ¿sí? Sí, Por favor, ya volvimos. Nada más vamos a esperar aquí en tus compañeros. sí, está bien. Ya. Pacheco, ya estamos aquí de nueva cuenta, ¿sí? Ya estamos, profe. Yo creo que no ha alcanzado ni ir por su café, ¿verdad? Por su desayuno. Está calentando ¿Tienen otras clases el día de hoy? hasta la 1, profe. Hasta la 1. Ah, qué bueno, ya ven, qué bueno. Pues, hombre, hubieran alcanzado a ir por su café, por su té, porque para que estén ahí bien a gusto, participando. Bueno, vamos a esperar a que unan sus compañeros, a ver. Demoran mucho. Es que de veras, muchachos, tenemos, acuérdense cuando hablamos de los, bueno, ni Verón que sí estaba, tú América no, Pacheco tampoco, ¿verdad? Pero hablábamos de que tenemos 3 sesiones para concluir cada materia, 3 sábados, ¿sí? Entonces, si los dejamos pasar, y ya ahorita si los estuviéramos ya fuera el tercer sábado, donde hubiéramos terminado, ¿qué? Lo que es la introducción al estudio del derecho, ¿sí? Pero no se preocupen, ya eso déjenlo de mi parte, ¿verdad? Tengo que emparejarlos y ver que todo esto está bien, ¿sí? Vamos bien, vamos avanzando bien, ahorita vamos bien. Pero sí, en lo sucesivo, por favor, les pido a todos y a todas, hay que estar a tiempo, de inmediato, exíjanme, pídanme, digan, órale, profesor, usted llega siempre a las 8:30, pues no, ¿verdad? Sí, digan, no, profesor, llegue a las 8, en punto de las 8, profesor. Es más, antes de las 8. Por ejemplo, ahorita Octavio ya ha de haber dicho, como fue el primero que llegué hace rato y ahora me desaparezco. Me ha de haber escuchado. Ya está pidiendo que lo admita, ¿verdad? Carla, Octavio, ya están. Bien. ¿Quién nos falta? 2, 4, 5. ¿Quién más estaba? Estaba Verónica. Francisco. Aquí estamos. Está Francisco ya también. Octavio se está uniendo. Ahí estamos ya. Éramos 3, 4, 5, éramos 6, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Somos 6. Bien. Sí. Ahora vamos a hablar precisamente de la ley.
La ley, ¿verdad? Esa ley que tanta lata les da, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de la ley decimos que precisamente la ley es la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos. Y su única finalidad es que es el bien común. ¿Sí está claro? Vuelvo a repetir. Sí. La ley es la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos, porque no nos gusta que nos normen. Siempre queremos vivir en libertad, pero nosotros somos los primeros que quebrantamos eso, porque ya me peleé con el vecino, con la de al otro lado, con el de enfrente, y ya no sirvió esto, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando. Bueno, cuando hablamos de la ley, también tenemos que hablar de que sencillamente la ley se aplica en beneficio de todos, para un bien común de toda la sociedad. Posiblemente sea algo utópico el que yo les diga que si nos portamos de acuerdo a la ley, vamos a vivir en la ciudad del nunca jamás, ¿verdad? Una ciudad bonita donde todos nos vamos a saludar. ¿Cómo estás? Ay, tú la traes. ¿Quién me presta para el camión? Yo te doy hasta para 2 camiones. Ay, ay. ¿Quién me regala una libreta? Y Carla va así, yo te regalo 10. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sabemos que no, es utopía. Pero yo creo que si nos ajustamos todos a las normas y con que uno no se mete en problemas, yo creo que otros no se van a meter, ¿verdad? A Francisco, no, hombre, pues ese ni habla, ni dice nada, ¿verdad? Ni mejor ni lo voltees a ver, ¿sí? Eso es lo que podemos dejar. Bueno, cuando seguimos hablando de derecho, tenemos que hablar forzosamente de ¿qué? De las fuentes del derecho. O sea, ¿qué es lo que se allega al derecho para que sea derecho? ¿Sí? Bueno. Esto lo vimos nosotros, pues ya hace buen rato, ya era como unos 10 años, no sé cuántos, ¿verdad? Y decíamos que las fuentes del derecho son 4. 4 son las fuentes del derecho. ¿Cuál es la primera? La ley. La ley ante todo. Y que esa ley está dividida en ¿qué? En la Constitución, que también se subdivide en ¿qué? En leyes orgánicas y leyes reglamentarias. Es como si yo pusiera un cuadro, muchachos. Un cuadro donde yo pongo fuentes del derecho, abro una llave y voy a poner, ¿cuál es la primera fuente? La ley. En la ley abro otra llave y voy a poner ahí Constitución y leyes comunes. Donde dice Constitución, abro otra llavecita, ¿verdad? Y ahí ya pongo que son ¿qué? Las leyes orgánicas y las leyes ¿qué? Complementarias. Así de simple. Y ya tenemos la primera fuente del derecho. ¿Cuál es la segunda fuente del derecho? La jurisprudencia. Efectivamente, Pacheco. ¿Cuál sería la tercera fuente del derecho? La costumbre y el uso. La doctrina. Y la última, ya se nos adelantó Pacheco, sería que la costumbre y el uso. Entonces, esas son las fuentes del derecho, ¿sí? La ley, la jurisprudencia, el uso y la costumbre, o la costumbre y el uso, y la doctrina. Aquí el orden de los factores no altera el producto, únicamente sí tener en cuenta que la principal es que es la ley y la jurisprudencia. Ley y jurisprudencia, ¿sí está claro? Bien, bueno. Cuando hablamos de ley, ya les decía, norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de las personas o de los individuos. ¿Y qué es lo que busca la ley? ¿Cuál es su finalidad? El bien común. El bien común. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Bien, entonces ya estamos de ahí, ¿qué es la ley y cuál es? Tenemos la jurisprudencia. Y bueno, decíamos que la jurisprudencia es la interpretación que de la ley hacen los tribunales. ¿Sí? O sea, cuando hay lagunas en la ley. Y no olvidemos que aquí lagunas en nuestra ley hay muchas, y no nada más en una ley, en muchas leyes, en muchos códigos. Es más, yo no le llamaría lagunas. Yo si las junto todos diría que es un océano más. No el Atlántico ni el Pacífico, sino otro nuevo, ¿verdad? El océano de las leyes le llamaría yo, ¿verdad? Hay muchas lagunas y todas esas forman un gran océano. Bueno, entonces eso nos dice la jurisprudencia. Y la doctrina
pues es aquella que está integrada por el conjunto de estudios y opiniones de los autores de derecho. Y la última, que es el uso y la costumbre, pues es la forma primitiva de aplicar el derecho, sin necesidad de las leyes. Octavio, te cambio mi constitución por tu desayuno. ¿Sí? Es como si fuera un trueque, ¿no? ¿Sí o no? Es precisamente la forma primitiva del desarrollo del derecho. Cuando aparecían los trueques, cuando teníamos todavía palabra. Acuérdense que muchos años atrás nuestros padres, yo creo, decían, pedí un préstamo por el bien inmueble que tengo, o sea, por la casa, y se le vencía y no pagaban y tenían palabra. Tenga, señor, aquí está su casa. Ahorita no, ahorita nos prestan y firmamos y no, yo no, ni te conozco, güey, ni te debo nada y ni te conozco, así es de que hazle como quieras, sí, búscale y aquí me encuentras, y yo no te doy nada y demás. No, no hay palabra ahorita en la actualidad. Y ni aún así que nos obliguen no que nos obligan, porque lo hacemos de manera voluntaria. Pido un préstamo a Rapifácil o Rapipronto, ¿verdad? Me dicen, sí, señor, aquí está su dinerito y se hacen así, ¿verdad? Con su un abanico en tiempos de calor. Ay, Dios mío, ya está ahí mi dinerito. ¿Verdad? Pero me ponen una de papelito y estoy firmando un pagaré, estoy firmando esto, estoy firmando donde les dejo la televisión, los dejo el coche y les dejo todo, ¿verdad? Y luego cuando me cobran o dejo de pagar, que no cumplo con mi obligación, me asusto con el petate del muerto. Ay, pues sí, así me obligué. Y cada uno se obliga como quiere. Antes no. Y bueno, y aún así les peleamos. No, yo ni los conozco. Yo ni siquiera fui a Rapifácil, Pronto Pago, porque te ven hasta en las casas llegan, ¿verdad? Que llegan muy seguido aquí a mi casa. Papá, no quiere préstamo, no quiere. A veces estoy tentado, pero digo, no, son muy malvados, ¿verdad? Mejor me abstengo. Sí, porque me andan dejando en la calle. Bueno, no lo acepto. Entonces ya sabemos qué es la ley, ya sabemos cuáles son las fuentes del derecho, ¿sí? Y también podríamos agregarle nada más a esto que hay fuentes históricas y que hay fuentes formales y materiales, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes materiales? Pues la ley. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Pues todo lo que viene de atrás, ¿verdad? ¿Sí? Y las materiales, pues cada uno de lo que tenemos ahí. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos decir que las fuentes del derecho son fuentes reales, materiales e históricas. Fíjense bien, me estoy yendo por otro lado, pero es lo mismo. Si yo digo fuentes reales, materiales e históricas, es como si estuviera diciendo que es la ley, la jurisprudencia, la costumbre y el uso y la doctrina. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto de la ley? No. No, ¿verdad? Pues eso es muy simple, conocer esto de la ley. Si está claro, entonces vuelvo a insistir. ¿Quién me dice de ustedes cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la jurisprudencia, la doctrina y el uso y la costumbre. Ahí está, ¿verdad? Muy sencillo, ¿sí? Pero también, ¿cómo las conocemos a esas? Tú, Octavio, como fuente. Como las reales, las materiales e históricas que dijo ahorita. Efectivamente, reales, materiales e históricas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, una vez que ya hablamos de las leyes, pues también es importante que nosotros hablemos de qué? De el Estado, del Estado mexicano. Y cuando hablamos del Estado, pues tenemos que hablar precisamente de qué? De los elementos del Estado. Y eso es de primaria, por eso me brinco hasta esta, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, yo les diría, y eso acuérdense, esto es de primario, de secundario, no sé de cuándo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? A ver, Pacheco, tú tienes ahí mis apuntes, ¿no? Población, territorio y gobierno. Efectivamente, ¿verdad? Ahí tenemos eso, ¿verdad? Esos son las fuentes, son los elementos del Estado. Población, ¿cuál otro? Territorio y gobierno. Y gobierno, ¿verdad? Bien, si faltaría un elemento de estos, ¿se puede decir que estamos hablando de un Estado? No. Nunca, ¿verdad, Francisco? Nunca. No. Tienen que darse estos tres elementos para que se hable de un Estado, ¿sí? Entonces serían que son
territorio, población y gobierno. No confundirse, porque es muy común que, como antes decían nuestros padres, ¿verdad? ¿Quién es el gobierno? El presidente, ¿verdad? Como todavía lo dice mucha gente aquí en el Pocillo. ¿Quién es el gobierno? El gobernador del PAN. ¿Quién es el gobierno aquí del municipio? El presidente Saldaño, ¿cómo se llama el presidente de aquí? Héctor López. Pues ese cuate, ¿verdad? No, aquí entendemos que son territorio, población y gobierno. ¿Sí está claro? Entonces, esos serían los elementos de qué? Del Estado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, hasta aquí, muchachos. ¿Qué más podemos agregarle a esto del Estado? Bueno, podemos hablarle de qué? Pues de la población, de los extranjeros, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, México se divide en dos grandes grupos. Aquí en nuestro país, México lindo y querido. Aquí hay dos grupos de personas. ¿Quiénes son? ¿Quién me puede decir? Por puro sentido común, los voy a ir manejando como si fuera yo Sócrates. Que hombres y mujeres. No estoy hablando de géneros. Ah. No hay que hablar antes de, ¿sí? Acuérdense que un examen que es de opción múltiple, si nos vamos así como ahorita contestó Octavio. A ver, dígame las 4. Adiós, ¿verdad? Adiós, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a preguntar, México está dividido en dos grandes grupos. ¿Quiénes son? Sí. Los del país y los extranjeros. Efectivamente, Francisco, así de simple y de sencillo, ¿verdad? Del país y extranjeros. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, es importante indicar quiénes son los Mexican Curios. ¿Sí? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Según mi papá, es más mexicano que los nopales. Nació aquí en León, Guanajuato. Él nació entre pedazos de cuero, ¿verdad? Sí, y mi madre nació entre sembradíos de fresa. Qué curioso, ¿eh? Uno de León y otro de Irapuato, ¿verdad? Bueno, pero resulta que nací yo en Tokio, Japón. Bueno, nomás en Australia, con los canguros. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué soy? ¿Soy mexicano o soy australiano? Tiene las dos nacionalidades, ¿no? Tengo las dos nacionalidades, pero es hasta que cumpla ¿qué? 18. La mayoría de edad, para yo poder decidir cuál nacionalidad adopto. Pero si yo nazco, la que tengo de cajón así, si nazco en territorio ajeno al mío, pues automáticamente mis padres son más mexicanos. Ya dije, uno se creó entre pedazos de cuero y el otro entre cultivo de fresa. Uno es de León y el otro es de Irapuato. Pues automáticamente soy ¿qué? Mexicano. Pero el hecho de que yo haya nacido en un territorio ajeno al mío, pues eso me da para que yo pueda elegir, ¿me voy a vivir a Australia o me quedo aquí con los Mexican Curios? ¿Sí está claro? Entonces, para ser mexicano, yo primeramente tengo que nacer en el territorio de la República. Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, etcétera, etcétera. Las 32 entidades federativas. Si yo nazco dentro de estas 32 entidades federativas o dentro de todos los municipios que existen en nuestra República Mexicana, pues soy más mexicano que los nopales. ¿Sí está claro? Así mi madre sea Otto von Heiselbocker, alemán, y mi madre sea la Dolce Bella, ¿verdad? No, pues yo nací aquí en México, soy mexicano, güey. Ya después, si mis papás me quieren llevar y me quieren llevar allá a Roma o con Mussolini, pues es otra cosa. ¿Sí está claro? Pues yo soy mexicano. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser mexicanos? Primero, que nazca en el territorio nacional, ¿sí? O bien, que nazca en el extranjero, pero de padres mexicanos, o bien de padre o madre mexicana. ¿Sí está claro? También puedo nacer a bordo de una embarcación. ¿Sí está claro? Pero necesita llevar ¿qué? Bandera de nuestro país para ser mexicano. Si lleva bandera de otro país, pero cruza el agua territorial de nuestro país, sigo siendo mexicano. ¿Sí está claro? Salvo que crezca en otras aguas, pues ya puedo, allá tenemos esto, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de los extranjeros, porque el extranjero pues está aquí nada más de paso. Se podría decir que es de la población flotante que tenemos, porque unos más bien hacen negocios y se van. Como muchos que vienen a explotar a México. Vengo, hago un convenio, hago esto y ahí se ven, adiós, ya me los fregué y ya me voy.
¿Sí está claro? Bueno, pero hay otros que deciden quedarse. ¿Quiénes son esos? Los extranjeros, ¿qué? Con residencia. Naturalización. Por naturalización, dice Pacheco, ¿sí? Por naturalización. ¿Por qué por naturalización? Pues porque van a obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización. ¿Sí está claro? Carta de naturalización. Si no se las da a nuestro país, pues siguen siendo extranjeros y les podemos aplicar el artículo 33 constitucional simple y sencillamente por indeseable. ¿Sí está claro? Bien, resumiendo entonces, hay dos tipos o dos grupos de personas en nuestro país, los mexicanos y los extranjeros. Para que yo me considere mexicano tengo que haber nacido ¿qué? Dentro del territorio nacional. ¿Sí está claro? Ser de padres mexicanos o de padre o de madre mexicana. ¿Sí estamos de acuerdo? Nacer a bordo de una embarcación o aeronave mexicana, ya sean de guerra o mercantes. Los extranjeros pues son aquellos que reciben por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización. ¿Sí está claro? No a cualquiera se las dan, pero bien sabemos que si yo vengo aquí y me llamo Rogelino y soy de ahí de Colombia, que corro como galgo, ¿verdad? Y me meto a jugar al Club León y, güey, no, hombre, la hincha naturalización me la dan en 3 días, ¿verdad? Así, hombre, este es jugador de León, hombre, claro, ahí le va, ¿verdad? Y dice, chinga, ¿qué derecho tienen estos monos, verdad? Que no tenga yo que nací aquí en el Cuecillo y ni siquiera me ven como ciudadano. ¿Sí o no? Ahí está un ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de que precisamente de estos dos tipos de la población que tiene nuestro país. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, resumiendo todo esto, yo podría decir lo siguiente, ¿sí? Que la organización del Estado mexicano es de la siguiente forma. O si es como si les preguntara los elementos. ¿Son qué? Población, Territorio y gobierno. aquí el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo decir son población, gobierno y territorio. Puedo decir territorio, población y gobierno. No importa la forma en que lo ponga, ¿sí está claro? Pero se supone que si vamos a seguir un orden, pues debemos decir que son ¿qué? La población. Y en la población hablamos de ¿qué? Que hay dos tipos de población, dos grupos, los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos van a ser todos los que nacemos dentro del territorio nacional y los extranjeros que quieren considerar mexicanos, pues tienen que tener una carta de ¿qué? De naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Está claro? Después hablamos del gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, tenemos que hablar de dos tipos de gobierno. El gobierno ¿qué? Federal y el gobierno ¿qué? Local. Estoy hablando de gobierno, fíjense bien, gobierno federal y gobierno local. Y si yo digo, ¿cuáles son las partes del gobierno federal? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuáles son las partes del gobierno federal? Los gobiernos de los estados. No. ¿No? No, el conjunto de gobiernos de los eso es estados. como está formado nuestro país. Nuestro país es una república compuesta por 32 entidades federativas. Ya los mencionaba, Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la organización, pero estoy aquí yo preguntando cuáles son las partes del gobierno federal. No se los quise poner muy fácil. Si yo les digo, a ver, y si yo les dijera, ¿cuáles son los poderes del gobierno federal? Que es el gobierno que nos... El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Efectivamente, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, el gobierno federal, ¿cuál sería? ¿El poder qué? Legislativo, que es el que hace las leyes. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ese poder legislativo está dividido en dos cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de ¿qué? De senadores. ¿Cuántos diputados tenemos nosotros? 500, ¿sí? 300 por medio del voto y 200 de manera que proporcional. Somos muchos diputados, pero nos gusta tener mucha gente, ¿verdad? Bien. La otra es la Cámara de Senadores, también conocida como Cámara Alta. ¿Cuántos senadores son? Le hacía una calculadora, multipliquen
4 por cada entidad federativa. ¿Cuántas entidades federativas tenemos? 32. 32. 4, ¿cuánto es? 128. 128 senadores, ¿verdad? 128 senadores. Entonces ya sabemos cómo se integra el poder legislativo. Ahora, vamos a poder ejecutivo. ¿Quién lo entrega el poder ejecutivo? ¿Únicamente quién? El presidente. El presidente, ¿verdad? ¿Acompañado de quién? De sus secretarías de Estado. De sus floreros. ¿De quién? Acompañado de sus floreros, ¿no? ¿Cómo floreros? Si no están de adorno, tú, Pacheco. Sí, no, sí están de adorno. Dice que son floreros. Bueno, ¿verdad? Entonces, y por último, el Poder Judicial, que hablamos del Poder Judicial, que está integrado ¿por quién? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales de circuito, por los juzgados de distrito y por el Jurado Popular Federal. Así de simple. Ahora, si yo digo el gobierno local, pues hablamos del gobierno ¿qué? Estatal, del gobierno de las 32 entidades federativas. ¿Tenemos poder legislativo? Sí. ¿Quién es? El Congreso local, o sea, los diputados del Estado. ¿Tenemos poder ejecutivo? Sí. ¿Quién es? El gobernador Diego Sinue. Sí, para que no se me pierdan, ¿verdad? ¿Y tenemos poder judicial? Sí. ¿Quién es? El Tribunal Superior de Justicia. ¿Sí está claro? Y ya me va a decir aquí ustedes, y el municipio, bien, gracias, ¿verdad? Eso no lo contamos, porque los señores no tienen más que un presidente municipal que está administrando los dineros del pueblo y para el pueblo. ¿Sí está claro? Entonces, en el municipio no tenemos gobierno. Bueno, sí hay un gobierno, ¿verdad? Pues un municipio. Es el mismo del Estado, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Es el mismo del Estado, pero a veces el Estado delega funciones, porque a veces, por ejemplo, aquí nuestro Estado, ¿cuántos municipios tiene nuestro Estado? Tiene 42 municipios. Imagínense, para tratar de gobernar, pues se volvería loco el monte. Así están locos ya, ¿verdad? Con 30 y 42 municipios se volverán más locos. Entonces, delegan funciones. Sí, hombre, tú eres el presidente municipal. Sí, sí, hombre, tú eres mi palero del Estado. No te hagas tanto, ¿verdad? Y la policía hace como si hiciera las veces ¿de qué? Pues de poder judicial, que no lo es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los que forman ahí el ayuntamiento, ¿cómo se llaman? Los regidores. Los regidores, y hay otra figura. ¿Cuál es? A ver, piensa. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Los regidores formarían parte de lo que es el Poder Judicial, pero no, tampoco. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues no, ¿verdad? Y por último, ya cuando hablamos del territorio, entonces ahora sí, Francisco, tendremos que hablar de qué? De las partes integrantes de la federación. ¿Sí está claro? Y yo les pregunto, ¿son 31 estados los que tenemos? ¿Un DF, un territorio, perdón, Pacheco, Amor y Paz o qué? 32. 32. Reviren, ¿verdad? Ya no es DF, ya es CDMX. Sí, Pacheco, está bien activo, ¿verdad? Efectivamente, ya no son 31 entidades federativas, ya son ¿qué? 32 entidades federativas. Profe, ¿Sí? también son 46 municipios de Guanajuato. ¿Cuántos dije, Carla? 42. Y qué ¿Qué onda, profe? ¿Me está fallando? ¿Verdad? Qué pifia. Mil perdones, les ruego, me disculpen, pero es una forma No, pues 10 minutos tarde la próxima clase. Es una forma de tenerlos al tanto, es señal que están participando. Carla, efectivamente son 46 municipios, ¿verdad? ¿Sí? Es que yo estaba acordándome de los de Oaxaca, que son como 500 y tantos, pero pues no, ¿verdad? Bueno, mencióname 5 municipios de aquí del estado, Carla. Pues está Manuel Doblado, Purísima, San Pancho, Silao, San Felipe, Salvatierra, Quichú. Quichú, ese es mi pueblo, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces ya conocemos así a grosso modo cuál es la organización del Estado que mexicano. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, entonces yo podría aquí, nos pueden preguntar cosas como eso, sí, por ejemplo, yo les preguntaría, que fuera una pregunta abierta, sí, vuelvo a decir, todas van a ser de opción múltiple, que fuera una pregunta abierta, son los elementos del Estado.
O sea, como si yo le dijera, completa los siguientes enunciados. Son los elementos del Estado. Población, territorio y gobierno. Exactamente, población, territorio y gobierno, simple y sencillamente, ¿no? ¿Cómo me que la quieres preguntar, profesor? ¿Me la quieres preguntar cómo? Así como completa los enunciados o también de Tin Marín de Doping, ¿no? Ahora, lo puedo hacer de otra forma, de opción múltiple. A ver, yo diría, son los elementos del Estado. Diría, inciso A, población, presidente y diputados. Inciso B, el gobierno, las ciudades y los estados. Inciso C, territorio, población y gobierno. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Así de simple y de fácil, ¿verdad? Que sin que. No, hombre, si les digo que esto vamos a verlo muy rápidamente. Bien, ¿quedó entendido entonces esto de la organización del Estado mexicano, muchachos? Sí. ¿Seguros? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos quiénes son considerados mexicanos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Cómo contestaré? Los que nacen aquí. Los nacidos Los dentro nacidos del en el territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de los padres. ¿Está claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces podemos decir otra, pueden ser los nacidos en el extranjero que viven en México. Pues no, ¿verdad? Güey, nacidos en el, pues que se vayan a vivir allá donde nacieron, ¿no? El hecho de que se vengan a vivir aquí, pues están delegados culturales. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, a menos que se naturalicen. primero, ¿verdad, Pacheco? Primero, para empezar a hablar de tú a tú como buenos mexicanos, ¿verdad? Y que se avienten pura vitamina TT. Sí. Si no, no son considerados mexicanos. Octavio, le da Para poderles dar tequila, sí. Ándale. para poderles dar tequila, no, hay Y que llevarlos a tecates. tequila y tecates, hay que llevarlos a Tequila, Jalisco, ¿no? Debemos de hacer un viaje de prácticas, muchachos, ya cuando... Cuidado. ¡Ey! Eso no se nos da, ¿eh? Somos muy pocos, nada más vamos a ser 15 alumnos y un agregado cultural, que es el profesor. No, con eso hay. Muy bien, bueno, entonces, hasta aquí no hay ninguna duda, muchachos. Ya me apareció el ese. ¿Cuánto me queda? 8. 8 minutos. 8 minutos, bien. Bueno, entonces, decíamos también que ya vimos cómo está formado el poder legislativo, ¿sí? Que hay que 2 cámaras, una cámara de diputados y una cámara de ¿qué? De senadores. También se les conoce a la de diputados como cámara ¿qué? Baja, a los de senadores como cámara ¿qué? Alta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos son los diputados en nuestro país? 500. 500 diputados, ¿sí? ¿No son 128? No, esos son los senadores. Son los senadores. Efectivamente, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto duran en su encargo? Estas son les digo, de secundaria, ¿eh? ¿Cuánto duran en su encargo los senadores? 3 años. Pacheco. Vale. Pacheco. A ver, checa ahí en tu internet, Pacheco. ¿Cuánto duran en su encargo los senadores? Entonces son 6 años lo que dura. ¿Estás inventando, adivinando qué? Dime cuál es tu fuente para que me digas tú que son 6 años. No, pues escuché por ahí, pero no. A ver, chécalo, ahí tienes tu máquina, abre tu máquina, vámonos. Ustedes son muy tecnológicos, luego a ver, internet, a ver, Pues sí dice 3 años, profe. los senadores. Sí, 3 ¿seguros? años. ¿Y los Así diputados? ¿Dónde dice? ¿Cuál es la fuente? ¿Wikipedia? No, sil.gobernación.gov. ¿Cuál? sil.gobernación.gov. cir.gobernación.com. Entonces, Pero bueno, es que te das cuenta porque también votas por los Bueno, senadores. es que mira, dice. En la votación, profe, que va ahora Dice para 6 junio. años. sí, pero se va a elegir a diputados y va a elegir a senadores en determinadas entidades. Pues es que dice 6 años y luego dice en México cada legislatura dura 3 años. La legislatura, pero ahí se cambia, si hablamos de legislatura, ¿cuál de las dos? ¿Diputados o senadores? El ejercicio de las funciones de los diputados. A ver, póngale ahí en internet. A ver, váyanse a la Wikipedia, esa sabe todo, ¿verdad? ¿Sí? Pongan ahí, ¿cuánto dura un diputado en su encargo y cuánto dura un senador en su encargo? Dice que los senadores y las senadoras duran 6 años, es Ahí decir, está. 2 legislaturas. Ahí está, ¿verdad? Senadores, ¿cuánto duran? 6 años. 6. ¿Sí? Ahora, diputados, ¿cuánto duran? A ver, de nueva cuenta, Valeria, búscale ahí. Los diputados. 3. ¿Cuántos? 3. 3 años, ¿verdad? Entonces,
¿Cuánto dura en su cargo un diputado? 3 años. ¿Cuánto dura un senador en su cargo? 6 años. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Bien, repitiendo y resumiendo. ¿Cuántas cámaras hay? 2. Dos. ¿Cámara de qué? Senadores. Diputados y senadores, ¿sí? ¿Cuánto duran en su cargo los diputados? 3 años. ¿Cuánto duran en su cargo los senadores? 6 años. 6. ¿Sí está claro? ¿Cuántos diputados hay? 500 senadores. 500. ¿Sí? ¿Cuántos senadores hay? 128. 128. ¿Sí está claro? A ver, ahora, ¿cómo se le llama? Bueno, a ver aquí. ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? El presidente. Presidente. A ver, busquen el artículo 80 constitucional. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el 80 constitucional? 80 constitucional. ¿Qué dice? Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahí está, ¿verdad? Entonces podemos decir también lo siguiente, ¿verdad? Según el artículo 80 constitucional, al representante del Poder Ejecutivo se le conoce como presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí está claro? Nunca va a ser presidente de México, ¿sí? México es una ciudad, decía Pacheco, CDM, ¿sí está claro? CDMX. Nunca va a ser el presidente de la nación, ¿sí? Nunca va a ser el presidente de la República, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, según el artículo 80 constitucional. ¿Sí o no, señores? Sí. Bien, pues déjenme decirles que van ustedes muy rápido, ¿no? Porque ya sabemos precisamente cómo está constituido el Poder Legislativo, ¿sí? Sabemos que para su ejercicio se divide en 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que hay 500 diputados, que duran en su encargo 3 años, que hay una Cámara de Senadores, que son 128 senadores y que duran en su cargo, ¿qué? 6 años. Y ya sabemos también que de acuerdo al artículo 80 constitucional, ¿verdad? El representante del Poder Ejecutivo es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí están tomando nota? Sí. Voy muy rápido, pero no puedo irme más despacio porque el tiempo apremia. Tenemos nada más 14 sesiones y ya llevamos 3, cuando apenas nada más tengo de verlos una. A todos, y no a todos, ¿verdad? ¿Sí está claro, muchachos? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, Francisco, déjate. Ah, acá estás, No. Francisco. No, sí, está bien todo. ¿Sí están tomando notas y vamos bien? Sí. ¿Seguro? Una duda. Sí, dime. Retomando lo de ser mexicano, cuando son hijos de extranjero y mexicano, ¿cuál es la nacionalidad del hijo? ¿En el territorio donde nazca? ¿Sí? Esa es la primera. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, porque suponemos que si no es la mujer extranjera, es el hombre extranjero, ¿verdad? Que uno de sus 2 padres es mexicano. ¿Sí? Sí. Nace en el extranjero, puede elegir él la nacionalidad de donde nació, por la padre o el madre extranjero, o bien la nacionalidad del padre o madre que es mexicano. ¿Sí está claro? Pero Sí. por lo regular, si nace en territorio extranjero, pues va a ser de allá, ya, pero como es hijo de un padre mexicano, pues él también puede elegir venirse acá a México. ¿Sí está claro? Sí. Así de simple y de fácil. ¿Sí, Valeria? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuánto me queda? 2. 2 minutos. Bien, yo creo que me tengo que ir antes porque ya tengo clase ahorita a las 9:30. Todavía nos quedan como 5 minutos, ¿no? Todavía tenemos chance de antes de irnos. A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay ninguna? No, profe. ¿No? Bien, bueno. Nos faltarían poco, yo creo que en la próxima sesión terminamos lo que es la materia de introducción al estudio de Derecho, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto y lo que nos falta. En la plataforma ya aparece lo que me van a investigar. ¿Sí está claro? Mucho de eso ya lo vimos ahorita. ¿Y por qué lo estoy preguntando en la plataforma? Para que cuando ustedes lo investiguen, se retroalimenten en automático más. ¿Sí está claro? Y no haya ningún problema. ¿Sí o no?
Sí. Sí, señores, bien, perfecto. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Fue un placer. Nos vemos de hoy en 8 días. Por favor, avísenle a sus compañeros que no sean malos, que se presenten, hombre, que ya van 3 sesiones, que ya vamos a terminar la primera materia, que es la del derecho, y todavía no saben ni cómo, ni quiénes son, ¿verdad? Que no sean malvados, ¿sí? Que se presenten, invítenlos, díganle, miren, el curso está tan bueno que caray, este cuate nos lo da así tan rápido que ya queremos que se vaya. Ya se aventaron 2 horas, muchachos, ya se aventaron 2 horas. Fíjense bien. No quiero presumir, no sé cuánto duren los otros profesores, ni sé cómo lo den, ¿verdad? Pero yo con derecho, pues sí, soy muy práctico, pero bien exacto, para que no haya lugar a dudas. Sí, bien. Cuídense. Si no tienen que salir, no salgan. Usen cubrebocas si van a la tiendita de la esquina, si van, no vayan a fiestas, no hay edad, tómenselos en casa, etcétera, etcétera. Ya habrá tiempo para salir, porque al parecer, según tengo entendido, nuestro presidente